este negocio. Y muy seguramente cuando a mí me hablaron de esto por primera vez, lo primero que salen a flote son los egos que todos los profesionales o los que llevamos, llamémoslo así, vida corporativa, em, tenemos, porque no hay que negarlo. O sea, nosotros los profesionales que de alguna u otra manera estamos bien ubicados en alguna empresa de prestigio nacional, pues entonces vivimos muy cómodos y vivimos muy chévere en esta vida que gracias a Dios hemos construido. Sin embargo, no porque ahora existe una pandemia, no porque ahora tengamos una situación que todos la han llamado una crisis económica sin precedentes, simplemente porque yo creo que todos los que somos padres, esposos, que somos cabeza de hogar o mujeres cabeza de hogar, en algún momento, pues nos hemos hecho la pregunta sobre hacia dónde nosotros llevamos nuestra vida y hacia dónde nosotros llevamos nuestro futuro económico, pensando en cómo nos vemos nosotros al finalizar esa etapa profesional o esa etapa laboral que llevamos. Entonces, esto que les voy a mostrar simplemente es como un viaje hacia, primero les voy a mostrar algo relacionado con la situación actual y al final, lo que quiero que cada uno piense es cómo espera usted verse al final de su vida productiva, por allá cuando tenga 60 años, 55 años, los que usted quiera. Porque tiene mucho que ver las decisiones que uno toma con esa visión que tiene de la vida. Yo he llamado esto como las alternativas económicas en épocas de crisis. Todo el mundo en ese momento está hablando de la crisis. Yo creo que todos de alguna u otra forma hemos o tenemos familiares, amigos cercanos, compañeros que están pasando por unas crisis económicas tremendas. Eso para nadie es un secreto. El impacto que ha tenido esta pandemia, lo dice el Banco de la República y lo dicen todos los medios económicos, es sin precedentes. Em, yo creo que si usted se va para un centro comercial no va a haber un solo local cerrado, va a haber muchos locales cerrados, va a haber mucha informalidad. Hay muchísimas empresas que quebraron y el gobierno de alguna forma lo trató de como de dinamizar esa parte económica ofreciendo unos créditos y ofreciendo un poco de cosas. Yo tengo familiares que son empresarios en el sector tradicional y alguno de ellos me decía, yo para qué me voy a meter en un crédito si no hay quien compre. De alguna forma, finalizando el año pasado a través del levantamiento de las restricciones y todo, hubo un pequeño repunte en esos índices de macroeconomía, pero finalmente estamos en una crisis y estamos en una situación bien complicada para lo que sigue el año, no solo el 2021, para lo que siguen los próximos 3 o 4 años, que es lo que estiman los expertos en economía que va a durar esto, mientras el país vuelve y coge como un ritmo de crecimiento más o menos estable. La OIT le preocupa muchísimo la población joven. Yo tengo dos muchachos, uno de 23 años y uno de 19 que estudian en la universidad. Y yo pienso que uno de los sectores más afectados en toda esta crisis ha sido la población joven. Em, de hecho, hay algunas universidades a nivel nacional que se dieron a la labor social de financiar, inclusive hay universidades en Medellín donde prácticamente subsidiaron a otros estudiantes de bajos recursos para que pudieran seguir estudiando y no perdieran sus carreras, porque lo que se dio a nivel nacional fue eso también. O sea, muchos muchachos que con mucho esfuerzo sus padres o ellos mismos estaban estudiando, les tocó terminar carrera porque ya no había cómo seguir ni con la carrera ni seguir con la manutención en una ciudad externa. Entonces, no solo es la crisis a nivel de empresas, también hay una crisis a nivel de muchachos que están estudiando en la universidad, profesionales recién egresados, eh, que definitivamente ya no pudieron seguir con sus vidas común y corriente. Uno cuando, digamos, está en la posición, digamos, que yo estoy, que tengo trabajo fijo, que trabajo en una muy buena empresa, muchos de mis compañeros son ajenos a este tipo de cosas. O sea, muchos de mis compañeros, pues evidentemente tienen su salario cada 15 días y tienen sus prestaciones y todo. Algunos de ellos inclusive se atreven a pensar que no hay crisis. Pues muy seguramente no habrá crisis para ellos, pero los que tenemos relación y tenemos familiares en el mundo laboral tradicional o que tenemos familiares que se encuentran en otras ciudades, sí, evidentemente hay una crisis muy grande. Y eso es lo que yo les decía. Se estima que el incremento en la parte
de la informalidad va a ser altísimo. Si ustedes hoy se van por la avenida, yo no recuerdo cómo se llama, la que queda por el Club de Leones, en cada uno de los semáforos usted va a encontrar gente pidiendo. Entonces alguien dirá, no, pues que son venezolanos. No, pues sí, hay muchos que son venezolanos, pero otros que no son venezolanos. Y eso no solamente ocurre aquí en Barranca Bermeja. Estuve en Bogotá hace poco y es lo mismo. Estuve en Cali y es lo mismo. Estuve en Medellín y es lo mismo. Estuve en Montería y es lo mismo. O sea, la informalidad es una cosa tremenda. ¿Por qué? Pues porque la gente tiene que salir a buscar qué llevar para la casa. De eso se trata eso que les voy a hablar ahora. Ya mi esposa les habló algo de lo que estamos tratando acá. Em, Me preguntan a mí, yo qué vi acá para empezar a hacer un negocio de esto. Yo no lo empecé a hacer ahora como les comenté, en crisis. Yo lo vengo haciendo hace aproximadamente 2 años y medio. Estas son cifras de macroeconomía que para el ciudadano de a pie lo único que significa es que no hay trabajo. Pero si usted prende el noticiero, prende el televisor y ve un noticiero, pues le salen es con estas cifras que el año pasado el desempleo se ubicó en el 15,9%, que subió yo no sé cuánto con respecto al 2019. Y si usted le pregunta, por ejemplo, a mi hermano que tiene una microempresa en Tuluá, él para eso, la interpretación que él da de esto es que no hay trabajo, siendo él empleador de otras personas. Si usted le pregunta a mi primo que vivía al diario, es que no hay trabajo. Esto lo único que refleja es que no hay trabajo, que definitivamente hay una crisis enorme, que a pesar de los esfuerzos, digamos que siendo uno dándole el crédito al gobierno, digamos que ha hecho un esfuerzo por mejorar la situación económica, es muy complicado porque los grandes proyectos a nivel nacional de infraestructura, que son los que mueven todo este asunto del empleo, pues están quietos también. Y los que se han reactivado han sido muy pocos, porque gran parte de la economía se desvió o se dedicó entonces a atender la pandemia. Entonces, no es un asunto fácil, no es un asunto de solución rápida, no es un asunto donde de este año vamos a salir de esta situación. Eso va a seguir, como les digo, de acuerdo a los expertos, unos 3 o 4 años más. Y este rostro de este señor a mí me impacta mucho, porque es el rostro de muchos padres de familia, de muchas mamás, de muchas personas que en este momento están diciendo, ¿y yo qué voy a hacer? Lo que quedó demostrado en el 2020 con la pandemia, en el 2019, en el 2020, perdón, con la pandemia, es la incapacidad que tiene el Estado o el gobierno para generar empleos. Esto no es una cosa, la pandemia lo único que hizo fue, llamémoslo así, explotar el globito. Pero esto es una situación que no solamente se vive en Colombia. Si usted pregunta en cualquier país latinoamericano, es igualito. Hay unos países inclusive que están peores que nosotros. O sea, la incapacidad de los gobiernos y de la economía de Latinoamérica para generar empleos es altísima. Pensar que usted, porque mandó su muchacho a estudiar a la Javeriana, porque mandó su muchacho a estudiar a los Andes, que el pelado salió súper graduado, con honores, que ya con eso se le solucionaron los problemas al pelado, estamos pifiados. Eso era de pronto en la época cuando yo estudié, que el sueño de los papás de uno era, vaya, estudie, pórtese bien, salga ojalá con honores para que consiga un buen trabajo y haga su vida. Eso era en la época mía. En la época actual eso ya no existe. En la empresa donde trabajo hace poco abrieron unas convocatorias y evidentemente pues empieza todo el mundo a llamar que si usted puede ayudarme, que uno no puede ayudarle en un caso de esos a nadie, porque se abren unas convocatorias, por ejemplo, para 100 personas o 120 personas y se inscriben 20.000. Y esas 20.000 con unas calificaciones impresionantes, o sea, pelados que llegan a participar, los filtros son muy grandes. ¿Cuáles son esos filtros? Que el primero, que el promedio de la carrera tiene que estar por encima de 4. Ahí se caen un poco. Que debe hablar 2 idiomas por lo menos, ahí se caen otro resto. Que debe tener por lo menos una especialización, una maestría, y ahí se caen, y así empiezan. Entonces, les cuento todo esto, muchachos, porque es que la realidad del país en cuanto a empleo es muy complicada y no solamente del país Colombia, estoy hablando de Latinoamérica. Por lo que yo hago, digamos que tengo contacto con personas en otras partes de Latinoamérica y está tal cual en algunos inclusive peores. Entonces, esta imagen de este señor pensando qué voy a llevar yo para la casa, qué me voy a poner yo a hacer para poderle garantizar por lo menos lo básico a mi familia, es muy diciente porque muchos de los conocidos nuestros, muchos familiares nuestros, muchos amigos cercanos nuestros están en esa situación. Y nosotros tenemos la oportunidad de llevarles hoy esta alternativa para que él tome una decisión, que es lo que entiendo que muchos de nosotros, a través de los invitados que tenemos, estamos haciendo aquí.
Adicional a eso, ¿qué viene para Colombia en el futuro cercano? El futuro cercano es, yo creo que este año por tarde el otro, una reforma laboral. ¿Qué es una reforma laboral? Pues que definitivamente con el endeudamiento al que llegó el Estado, el gobierno, con toda la plata que le han metido, digamos, vuelvo y les digo, siendo uno optimista, que le han metido a la pandemia, pues hay unos niveles de endeudamiento tremendos, entonces hay que hacer una reforma laboral. Esa reforma laboral, recuerden, jamás va a ser en favor de los trabajadores. Una reforma laboral difícilmente va a llegar y decir, bueno, entonces como Miguel está trabajando tanto, entonces lo vamos a poner a trabajar mejor 40 horas, pero le vamos a seguir pagando las 48. Eso no va a ocurrir nunca. O sea, siempre va a ser a favor de las empresas. Se viene una reforma pensional porque nosotros ingresamos a un organismo internacional donde dijo, ustedes las pensiones las están pagando, la gente se está pensionando muy rápido. El sistema pensional colombiano es una pirámide legal porque está amparada por normas, pero lo que está ocurriendo en este momento es que la base de la pirámide ya no es capaz de soportar a los que están arriba, entonces pues definitivamente hay que hacer así no nos guste, hay una reforma pensional que van a hacer y hay una reforma tributaria que también van a hacer. ¿Y qué es una reforma tributaria? Pues que nos van a clavar más impuestos. Es decir, todos lo han dicho, el ministro Carrasquilla, el presidente Duque han dicho que hay muy pocos productos que están grabados, que hay muchas personas, según Carrasquilla, que es el ministro de Hacienda, hay muchas personas que deberían de pagar impuestos y que no lo están pagando, que hay una masa muy grande flotante que no está pagando impuestos, entonces que por eso es déficit. Ninguna de estas tres cosas que les estoy mostrando acá son a favor de ninguno de nosotros. Ninguna. Ninguna es a favor de ninguno de nosotros. Yo les estoy mostrando esto no para alarmarlos, no para decirles estamos llevados, no, ya ustedes saben eso. Si usted sale a la calle, se para en la 10 o se para en cualquier parque de Barranca Bermeja o en cualquier parque de cualquier ciudad de Colombia, se va a dar cuenta que la situación está muy complicada y que lo que viene la va a complicar más. Y eso es sencillo, eso no es para alarmarlos, eso simplemente es para que usted piense y tome acciones sobre lo que usted quiere hacer a su futuro. Entonces, dice uno, pues estamos en una crisis, evidentemente estamos en una crisis. Lo que pasa es que uno define qué hacer después de la crisis y cómo toma la crisis. Una de las cosas que nos dejó claro esta pandemia o que nos ha dejado claro es que estábamos acabando con el planeta. Si después de esta crisis nosotros volvemos a hacer lo que estábamos haciendo con el planeta, pues definitivamente merecemos el fin de la raza como sea porque no aprendimos nada. Las playas se limpiaron, los ríos se limpiaron, los bosques volvieron a respirar, animales que se creían extintos volvieron a aparecer, los niveles de gases de invernadero bajaron, o sea, eso fue una belleza mientras estuvimos encerrados. La demora fue que abrieran las playas y otra vez las llenamos de plástico, las llenamos de basura, es decir, como raza, estamos como condenados a la extinción porque nosotros mismos tenemos una conciencia terrible. En la parte económica, lo que esta crisis nos llevó, estoy hablando a título personal, una de las cosas que esta crisis me trajo a mí personalmente es como una sacudida muy tenaz de qué tan cierto, qué tan fuerte o qué tan sólido es ese futuro que usted está construyendo. O sea, si es verdad que usted va a llegar a la edad de los 60 años, de los 55 años a los que usted aspire, con una vida digna, con las condiciones económicas suficientes para tener una vida digna. Y esa es la pregunta que cada uno de ustedes tiene que hacerse. O sea, ¿usted qué es lo que espera y cómo espera llegar a los 55, a los 60 o a los años que usted espere o contemple como vida productiva? Y piense si con esta crisis usted, por ejemplo, tenía una empresa y usted decía, no, yo con esto me pensiono y resulta que la empresa a los 3 meses se quebró y tuvo que cerrarla. O sea, no era ninguna base sólida. O usted tenía un empleo donde la botaba toda, trabajaba como 60, 80 horas a la semana y usted decía, como yo trabajo tanto, entonces aquí me voy a pensionar. Y apenas hubo recorte, lo echaron. Pues no había ninguna base sólida. Yo creo que una de las cosas que uno tiene que haber entendido o estar entendiendo con esta crisis es que una sola base no sirve, que por lo menos necesitamos construir otras dos bases para poder llegar a los viejos y tener la vida que nosotros esperamos merecernos. Entonces la pregunta es, ¿qué hace uno ante una crisis de semejante magnitud? O sea, ¿para dónde pego? Uno ve que casi no hay opciones. Les voy a hablar desde el punto de vista económico, las reflexiones que yo he hecho al respecto. ¿Qué alternativas tengo yo? Una es quedarse quieto. Los que se quedaron quietos iniciando la pandemia ya no tienen recursos. Porque si usted no tiene quieto, y eso es hasta bíblico, ustedes han escuchado la parábola de los talentos.
Si había persona que tenía dinero para invertir y se quedó quieto, ya se la tragó, ya se la comió porque no tuvo ingresos durante más de un año y difícilmente eso le duró un año. Entonces, digamos que eso es una alternativa que económicamente no es muy rentable. Usted con la plata quieta pues no produce nada, lo único que hace es depreciar el dinero que ya tiene. Invertir en el sector tradicional. Yo he sido asalariado, llevo más o menos 27 años trabajando, 28 años trabajando en la empresa donde trabajo. Hace más o menos 14 y 15 años me interesé por crear otras columnas financieras adicionales a lo que hago acá en la refinería. Y entonces me metí en sector tradicional. Yo le quiero decir una cosa con todo el corazón. Cuando uno decide entrar al sector tradicional, uno cree que la cosa es así de sencilla porque entonces de pronto su amigo o su vecino se puso a hacer contratos y usted ya lo ve encamionetado y usted ya lo ve como el contratista y entonces ese man consiguió plata, entonces yo voy por esa también porque si él pudo, yo también puedo. Pues eso no funciona así tan sencillo. Para invertir en el sector tradicional, mi querido amigo, usted debe desarrollar unas habilidades blandas muy específicas, muy fuertes. Yo no sé si usted tenga corazón para eso, son pocos los que lo tienen. Yo no sé si usted tenga la disciplina para hacer eso, yo no sé si usted tenga los recursos para hacer eso. Entonces simplemente póngase a pensar en un muchacho recién egresado de una universidad, llamémoslo, digamos privada, coloquémosla en esos términos. En una universidad privada, el pelado salió de los Andes o de la Javeriana o del Externado, muy bien graduado, con honores, el chino allá habla como 3 idiomas, pero no tiene recursos para invertir en el sector tradicional, no tiene experiencia para invertir en el sector tradicional. Y ese man tiene unas ganas de trabajar en las berracas porque acabo de salir. Y todos los profesionales cuando recién salimos, pues lo que queremos es ir a aplicar lo que aprendimos y empezar a producir. Y llena de hojas de vida, habla con los familiares, habla con los amigos, participa en cuanta convocatoria hacen y no consigue trabajo. Entonces el pelado dice, voy a invertir en el sector tradicional. Entonces, a ver el dinero para invertir en el sector tradicional, a ver la idea original para invertir en el sector tradicional, a ver la experiencia para invertir en el sector tradicional. Eso es bien complicado. Nosotros los asalariados, una de las alternativas que tenemos es, pues, invirtamos en finca raíz. Entonces uno sale a invertir en finca raíz. ¿Qué es lo primero que hace uno cuando decide invertir su dinero en el sector tradicional? Y llamémoslo finca raíz por colocar el de menos riesgo. ¿Qué es lo primero que hace uno? Arriesgar su patrimonio. Eso es lo primero que hace uno cuando invierte en el sector tradicional. Se demoró usted 15 o 20 años ahorrando o hizo un préstamo en un banco y usted lo primero que hace para invertir en el sector tradicional es arriesgar su patrimonio. Como uno de eso no sabe, entonces usted se va y firma una promesa de compraventa y en esa promesa de compraventa, les voy a contar un caso que acabó de ocurrir, un caso recientico y calientico. Usted firma una promesa de compraventa y en la promesa de compraventa hay una cosa que llama arras y en las arras dice que tal día tienen que firmar la escritura, pero colocan una cláusula donde dice que eso va a estar supeditado a un permiso de uso de suelo que tiene que expedir la Curaduría de Bogotá. Como usted ya tiene eso cuadrado y tiene amigos y dice, no, eso va para allá, entonces usted firma esa vaina. Y resulta que el permiso para uso de suelo no dan y usted le toca pagar las arras. No ha hecho el primer negocio y ya perdió 50 millones de pesos, que esas fueron las arras que se colocaron ahí. Y así funciona todo en el sector tradicional. Todos los errores que usted cometa en el error tradicional los paga con plata o con cárcel. Entonces no es una cosa tan sencilla. Entonces a mí a veces me da cosa cuando amigos, conocidos, personas muy allegadas me dicen que van a invertir porque van a montar un restaurante, que van a montar un negocio, que van a montar, y yo les digo, ¿usted qué experiencia tiene en eso? Muchos les da por comprar finca. Yo tuve finca. Y usted arranca súper ilusionado a montar una finca y a comprar ganado y como dicen vulgarmente hasta la mierda lo embiste porque así funciona el negocio tradicional. Si uno no tiene experiencia y no tiene el músculo financiero y no tiene todo este tipo de cosas que yo le digo, muchachos, es bien complicado. Pero más que complicado, acuérdense de esa frase. Lo primero que usted arriesga cuando invierte en el sector tradicional es su patrimonio y el de su familia. Eso para que les quede bien claro. ¿En qué otra cosa invertir? Hay en bolsas de inversiones. Entonces dice uno, pues tan chévere, nos unimos entre varios y entonces entre varios, Edison pone 200, Paola pone 200, yo pongo 200, tenemos 600 millones de pesos para invertir, vámonos a financiar proyectos, peor. A ver pues los análisis de riesgo que hicimos, a ver pues todo el análisis financiero que hicimos, a ver todo el análisis del entorno, de eso nosotros no sabemos. Entonces tengo amigos que se pusieron a hacer de eso y entonces hicieron un edificio y ahí lo tienen desocupado, ni siquiera lo han terminado porque se les acabó
la plata, pero la cuota del crédito sí la deben allá en Cavipetrol. No es tan sencillo. O sea, estas alternativas que yo no le estoy diciendo no lo haga, no, si usted quiere hágalo, simplemente tenga en cuenta que, ¿qué es lo que está arriesgando? Su patrimonio y el de su familia. Eso es muy sencillito. La otra, que esa está muy de moda, ¿no? Invertir en mercados que son muy llamativos pero poco seguros. Entonces, usted le pintan unas ganancias enormes. De hecho, se toman hasta fotos en yates alquilados y usted ve el pelado por ahí en un yate alquilado. Todos tienen la misma pinta. Todos, o sea, todos con vestidos muy ajustados, pantalones muy ajustados, sin medias y unos zapaticos todos pupis, y haciendo así, todo el rollo. Y usted los ve en yates alquilados por ahí tomando en fotos y vamos a invertir y en carros finos y todo el cuento. Hermano, a la edad que yo tengo, una de las cosas que yo he aprendido es que cualquier peso que uno se gana es bastante guerreado, es bastante trabajado. Eh, para usted írselo a soltar en rama a otra persona para que vaya a hacer inversiones en cosas que usted les pregunta a uno, ¿y dónde está la sede de eso? Si a mí me llegan a robar, ¿dónde hago el reclamo? Eso ni siquiera saca en el país. Entonces, pensar en ese tipo de cosas, yo personalmente ya no lo hago. En alguna oportunidad lo hice y perdí como 25 millones de pesos, entonces yo no vuelvo a hacer una cosa de esa. Vuelvo y les digo, usted verá lo que va a poner en riesgo es su patrimonio y el de su familia. Y lo otro es invertir en network marketing, que es de lo que se trata esta conversación. Entonces, si usted, en el caso, me imagino un amigo mío que está conectado acá en este momento, de Bucaramanga, y si tiene por ahí la esposa al lado, la esposa le va a decir, ay, sí, yo, tanta pendejada para llegar a eso, network, una red. Pues hermano, yo le voy a decir una cosa sobre lo que yo creía hace 2 años y medio. Y de hecho, cuando a mí me mostraron esto, yo no dejé terminar a las personas que me hablaron porque me salían ronchas cuando me hablaban de redes, de network marketing y todo ese tipo de cosas. Más por desconocimiento que por cualquier otra cosa. Y más por mis egos. Porque claro, como les decía yo, usted anda ya pues empeliculado porque tiene un cierto ritmo de vida, pues entonces usted cree que es que el network marketing es el negocio de los varados. Y es un mito y es un programa mental, una creencia que tenemos, que uno termina haciendo network marketing cuando no tiene nada más que hacer. Y eso es totalmente equivocado. El network marketing, cuando uno se toma el tiempo de investigar sobre la industria, lo único que va a encontrar es que esto genera plata a montones, que usted si se quiere dedicar a esto de manera profesional va a crecer muchísimo como ser humano, como persona, que va a ganar muchísimo dinero si decide hacer esto como tiene que ser de manera profesional. Si usted decide hacer esto por raticos o por pedacitos, pues entonces los resultados que va a tener van a ser esos. Entonces, la invitación que yo les quiero hacer es no digan que no porque su esposa al lado les está diciendo que no lo hagan, o porque su esposo al lado les está diciendo que no lo hagan, o porque su amigo les está diciendo que no lo hagan, o porque es que su vecina lo hizo y ya no lo hace. No, no. Tome esto con la responsabilidad que esto amerita. Estamos hablando de las alternativas financieras para usted, para que usted garantice lo que usted quiere tener en sus últimos, quiere construir para sus años no productivos. ¿Cómo arranqué yo a hacer esto? Miren, yo trabajo en la refinería, estos son parte de mis compañeros de trabajo, yo soy líder de paradas de planta. Em, Aquí están parte de los que trabajan conmigo. ¿Y qué hago yo como líder de paradas de planta? Pues digamos que eso es una especie de gerente especial de proyecto. De hecho, ahora estamos planeando una que vamos a hacer en junio muy grande. Y pues es mucho trabajo, unas responsabilidades gigantescas, enormes, unos riesgos enormes, unas responsabilidades fiscales muy grandes, muy poco tiempo para hacer lo que uno quisiera hacer. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, las jornadas laborales, yo no tengo jornada laboral, o sea, yo empiezo a veces a las 7 de la mañana, a veces a las 6, a veces son las 8 de la noche y todavía estoy conectado, a veces son las 9, los domingos me llaman y no me estoy quejando. Eso es lo que digamos que parte de mi rol, eso es lo que yo tengo que hacer. Entonces, eso es lo que yo hago. Cuando a mí me mostraron esto, si ustedes miran esta foto, cuando yo me firmé como consumidor, ahora les digo que es consumidor, pues yo no estaba de buen genio. ¿Por qué? Porque yo creía que me habían invitado a una payasada, que me habían invitado a un circo, que la persona que estaba allá parada diciendo lo que estaba diciendo le habían pagado. Yo hasta decía, es el colmo que le paguen a una persona y que se preste, o sea, que una persona se preste para decir tantas bobadas, porque estaba cerrado, o sea, estaba totalmente cerrado a escuchar la información, a pesar de que ya consumía los productos, que ya había visto el beneficio del producto en una gastritis que tenía desde hacía varios años. Entonces ahí firmé como consumidor.
Después fui a Medellín, ahí está mi esposa y mi hijo menor, y el ejecutivo de la compañía, Eric Lemieux, me explicó lo mismo que me habían dicho aquí en Barranca Bermeja. No me dijo ninguna otra, no me dijo una cosa diferente. Todo lo que me dijeron acá me lo dijo él en Medellín. Simplemente que en esa explicación yo me puse a pensar una cosa. Yo ya venía, como les digo, haciendo inversiones, por ejemplo, en finca raíz, y yo simplemente comparé lo que me generaba un apartamento en Bogotá por el lado de la felicidad, o sea, ahí cerca al Salitre hay un sector que se llama La Felicidad, y lo que ese apartamento de un poco de plata me generaba mensual era el equivalente a lo que me iba yo a ganar aquí, de acuerdo a lo que él me estaba mostrando, siendo rango, creo que bronce o plata. Y yo no podía creer eso. O sea, ¿cómo así que uno entra acá y si yo hago ese ejercicio, yo me voy a ganar lo mismo que me gano con una inversión de esas? Eso no te, para mí eso no tenía sentido, pero simplemente por lo que les digo, porque era un total, no tenía información, no la había buscado. Empecé a hacer el negocio. Esa es mi primera vinculación y yo creo que la más importante es mi esposa porque es la columna de mi negocio. O sea, por mis ocupaciones, por las cosas que yo hago, yo estoy muy apalancado en mi esposa. Empezamos a hacer así se hace este negocio, en reuniones y tomando café y con amigos o con los amigos de sus amigos. Así se hace este negocio. Entonces, simplemente a los que hablan del negocio tradicional, en una reunión de estas, por ejemplo, me salió un señor y me dijo, yo pensé que usted me iba a invitar a hablar de negocios en serio. Hábleme de negocios en serio. ¿Y cómo es que plantéeme negocios en serio y hablamos? Y le dije yo, listo, yo estoy construyendo un lote que tengo y estoy necesitando 1.600 millones de pesos para invertir. Hasta ahí le llegó la conversación al señor. Entonces, a veces los egos nuestros no nos dejan ver las oportunidades que tenemos como alternativas para generar ingresos. Y así se hace el negocio, seguía haciendo el negocio lo mismo, eso es presentando cómo es que se gana plata acá, presentando cómo es que se gana plata acá, lo mismo, y firmando gente. ¿Qué puede ocurrir cuando uno empieza a hacer esto? Pues que empieza a crecer el equipo que uno está construyendo, con amigos, con a los amigos de los amigos, eso es lo único que puede llegar a ocurrir. Lo mismo, vea. Esto es bien importante, ¿por qué está esa foto ahí yo con uniforme? Porque a veces yo llegaba y cuadraba a la gente a la hora del almuerzo para que yo llegaba a almorzar, aquí tenía ya la gente reunida en mi casa, entonces yo les presentaba el negocio. O por las noches cuando llegaba a trabajar, lo mismo, ¿verdad? Y firme la gente. Y finalmente, pues cuando después de 2 años, creo que fue, de estar haciendo este ejercicio, pues se dan unos resultados económicos y unos resultados en lo que se llaman aquí el tipo de rangos y logré un rango aquí pues importante. Más que el rango es lo que estamos construyendo. Hoy por hoy yo todavía, digamos que hago inversiones por fuera. Me han dado muy duro en esas inversiones que hago afuera. En estos últimos 2 años han pasado cosas muy difíciles y lo único que se ha mantenido tal cual y ha crecido incluso sin dedicarle el tiempo que le dedicaba al principio ha sido este negocio. ¿Por qué? Pues porque sencillamente muchachos, esto es un trabajo de equipo. Como les decía yo en el último año, por mis ocupaciones y por otras cosas, digamos que frené un poco el ejercicio que venía haciendo con Gano Excel. Me dediqué a otros negocios que tenía, que venía caminando. em, y hoy por hoy, si usted me lo pregunta a mí, ¿cuál de todas esas alternativas es menos riesgosa? Definitivamente Gano Excel. ¿Es más lucrativa? Definitivamente Gano Excel. ¿Lo hace crecer más como ser humano? Definitivamente Gano Excel. Ahí hay una frase que dice, tener una alternativa te hace esclavo, tener dos alternativas te pone una dualidad, pero tener tres o más alternativas te da libertad. Esto simplemente se resume en cuál es la visión que usted tiene de su vida cuando usted termine su etapa laboral. ¿Cuál es la visión que usted tiene de su vida ahora? ¿Qué alternativas tiene? Puede que yo esté hablando aquí con jeques y me digan, no, pues es que yo tengo 2 pozos y definitivamente pues a mí ese negocio no me interesa. Pero yo lo que lo invito es a que tome una decisión. Si la decisión es pedir más información, pues simplemente busque la persona que lo invitó y esa persona le va a dar toda la información que usted necesite, pero tome una decisión. Tome una decisión porque el tiempo sí no tiene reversa. Y este tipo de negocios generan muchísimos ingresos si usted lo hace de manera profesional. Eso era toda la información que yo tenía para darle. No sé si alguno tenga alguna pregunta.
Si no, entonces muchísimas gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias. Estoy revisando el chat y no veo preguntas. Bueno, una feliz noche para todos. Por favor, se puede comunicar con la persona que le compartió este link para que empiece a ser parte de nuestra compañía Gano Excel. Todos son bienvenidos. Feliz noche para todos. Hasta luego. Muchas gracias, Betty. Yo no te gracias. Gracias. Mil gracias. Muchas gracias.